libro de Eclesiastés, vamos a tocar el capítulo 7 que nos toca este jueves. Eclesiastés, capítulo 7, solamente vamos a tocar un par de versículos del 1 al 6. Y dice así, versículo 1 del capítulo 7. Mejor es la buena fama que el buen ungüento, y mejor el día de la muerte que el día del nacimiento. Mejor es ir a la casa del luto que a la casa del banquete, porque aquello es el fin de todos los hombres, y el que vive lo pondrá en su corazón. Mejor es el pesar que la risa, porque con la tristeza del rostro se enmendará el corazón. El corazón de los sabios está en la casa del luto, mas el corazón de los insensatos en la casa en que hay alegría. Mejor es oír la reprensión del sabio que la canción de los necios, porque la risa del necio es como el estrépito de los espinos debajo de la olla, y también esto es vanidad. Amado Padre, una vez más acudimos a ti en oración, a sabiendas, Señor, que te necesitamos, a sabiendas, Señor, que necesitamos de tu entendimiento, Señor. Ayúdanos a que tu palabra sea cada día más clara en nuestras vidas, Señor, a que la podamos llevar en práctica. Gracias, Señor, por tu misericordia, por tu cuidado que tienes para con nosotros. Gracias, Señor, porque a pesar de que no merecemos nada, tú nos sigues resguardando bajo tus alas. Te ruego, mi Señor, que me ayudes a poder exponer tu palabra con claridad y que nos sea de bendición a cada uno de nosotros tu gran verdad. En el precioso y bendito nombre de Jesucristo, nuestro Salvador. Amén. Nosotros, viendo esta pequeña porción del capítulo 7, tenemos que de alguna manera entender cómo viene el relato del libro de Eclesiastés. Sin dudas, Salomón ha hecho de alguna manera de su vida un gran experimento debajo del sol. Para entender este capítulo tenemos que recordar todo lo que él ha hecho, todo lo que el predicador se ha propuesto en esa manera de buscarle un sentido a la vida debajo del sol. Y cuando hablamos de debajo del sol estamos hablando de una vida sin Dios. Él probó de todo, ya lo vimos, probó la excesiva sabiduría, los estudios intensivos, los placeres, las fiestas, la mucha comida, la riqueza incalculable, las grandes construcciones y los lujos. ¿Y cuál fue su conclusión? Que todo es Jebel, todo es vanidad, todo es vacío, todo es como si fuese humo, neblina, vapor. Es algo que parece real, pero que en definitiva no se lo puede atrapar. Es algo que se desvanece y ciertamente pareciera que no hay esperanza en el mundo debajo del sol, donde todo es tan efímero, tan fugaz, donde hasta lo material es inservible. Y Salomón empieza ahora en este capítulo 7 una parte del libro que podríamos llamar una especie de Eclesiastés proverbial, dando su mirada desde la experiencia cargada a lo largo de su vida, pero con la sabiduría de lo alto. Y nos empieza a dar una serie de proverbios. Dice, proverbios casi comparativos, dice, mejor es esto que aquello. ¿Para qué? Para enseñarnos a vivir de una manera sabia esta vida en este mundo roto, en este mundo perdido. Así que como tema, vamos a ver el valor de los tiempos difíciles, como tema, el valor de los tiempos difíciles, porque sin dudas tenemos que ver lo que Dios usa de esos tiempos difíciles y lo que nosotros tenemos que meditar. Así que como primer punto vamos a hacer como si fuese una llave, como si fuese una clave que hace, una clave desbloquea, una clave descifra todo lo que viene después. Bueno, eso vamos a hacer con el primer versículo de Salomón. Para entender mejor toda esta parte tenemos que ver esta clave, este argumento que va a ser fundamental de todo lo que viene después. Él dice, versículo 1, mejor es la buena fama
que el buen ungüento. Y uno podría decir, bueno, Salomón está acertado. Una buena fama es algo que muchos anhelan, es algo que muchos quieren y muchos dirían, sí, Salomón tiene razón, es una buena fama. Es un buen nombre, una carrera hecha, un prestigio conseguido. Mejor es esa buena fama como para regordearse de ella y estar tranquilo. Pero Salomón agrega y dice que el buen ungüento, mejor es la buena fama que el buen ungüento. ¿Un ungüento qué era? Era un aceite, una fragancia, un perfume demasiado costoso en esos tiempos que se utilizaba muchas veces en acontecimientos importantes, como por ejemplo un nacimiento. Eran de alguna manera esos aceites refinados, aromatizados, que uno cuando entraba a una habitación y sabía que había un buen ungüento, ya se sentía. Ya era algo agradable porque tenía especias importadas, exóticas, como la mirra, el nardo. ¿Y quién lo usaba de ese ungüento, ¿no? ¿Quién podía utilizarlo? Era un símbolo sin dudas de riqueza, era un símbolo de realeza, de festividad. Solo la gente de alguna manera de clase alta o los reyes podían permitirse un buen ungüento. Entonces, en la cabeza de los oyentes de Salomón, de la corte de Salomón, un perfume costoso llenaba de un olor grato la habitación y dejaba ese olor al instante, era algo verdaderamente bueno. Por eso dice Salomón, mejor es la buena fama que el buen ungüento. Y hace un contraste Salomón, ya desde el punto de partida, dice que una buena reputación. ¿Y qué es una buena reputación? El carácter de una persona, el cómo llevó su vida, el cómo va a ser recordado esa persona. Es mucho más valioso y duradero que cualquier riqueza material, inclusive una fragancia costosa. Eso es lo que está diciendo Salomón de entrada, ahí de lo primero. Es algo que es perdurable, porque pensemos esto, un nombre, para bien o para mal, representa cómo llevó su vida esa persona. Es algo que va mucho más allá de todo, es algo que haya hecho bien o haya hecho mal, ya no lo puede cambiar después de la muerte. Si nosotros vamos a los ejemplos de los reyes que ha tenido Israel, por ejemplo, si yo le digo Saúl, ¿ustedes qué me dicen? Fue el rey necio. Saúl es conocido por los estudiosos como el rey necio. David era conocido como el rey conforme al corazón de Dios. Salomón era conocido como el rey sabio. Esos nombres sellaron su legado, sellaron su vida, sellaron su buen nombre. Es algo que, bueno o malo, ya no lo podían cambiar. Lo material, en cambio, lo obtenido como una buena fragancia, a pesar de que era totalmente exquisita, era efímera, era pasajera, no era nada. Por eso dice, mejor es un buen nombre, mejor es la buena fama. Pero acá Salomón agrega algo tremendo. En la segunda parte del versículo 1 dice, mejor es el día de la muerte que el día del nacimiento. Y uno podría decir, bueno, con todo lo que ya vimos, tiene algo de razón. ¿Por qué? Porque todo lo que Salomón venía argumentando, en alguna manera uno podría decir, bueno, al nacer el ser humano entra en ese mundo perdido, en ese mundo lleno de vanidad, en ese mundo lleno de problemas, de dolor, mientras que la muerte de alguna manera finaliza con todo ello. Y uno podría decir, bueno, entonces tiene un poco de sentido. Pero Salomón está diciendo algo más con la sabiduría de lo alto. Salomón nos está abriendo una clave que va a desbloquear todo lo que viene después. Porque no son ideas inconexas, separadas, esto de la buena fama y el buen ungüento y el día de la muerte y el día del nacimiento. No son ideas separadas, son ideas completamente unidas. Es una misma clave. Dice entonces, versículo 1, lo leemos de vuelta. Mejor es la buena fama que
el buen ungüento. Y mejor el día de la muerte que el día del nacimiento. Es como un paralelo. La buena fama va de la mano del día de la muerte. Porque es algo que ya dijimos, sella ese legado. Es algo que lo completa, es algo que lo finaliza, es algo que lo consolida a ese buen nombre o a esa buena fama. Es algo que ya no puede ser corrompido ni cambiado. Pero el ungüento, el perfume exquisito, fugaz, es igual al día del nacimiento, dice. Y uno podría decir entonces que, ¿Dios estima más la muerte que el nacimiento? No, esperen. Porque aquí Salomón está desbloqueando esta parte del argumento que vendrá más adelante. Él está diciendo, y sin dudas comienza a dar un giro singular sobre qué, sobre la perspectiva de los tiempos de la vida. Dice, el nacimiento, que sin duda celebra el inicio de una vida, no es más que eso. No es más que eso. Porque esa vida todavía no ha sido probada. No se sabe si ese niño o niña va a ser un buen nombre o un mal nombre. Eso es lo que está diciendo Salomón. ¿Me van entendiendo hasta ahí? Está como muy... Yo también, la primera parte era wow. Pero bueno, no importa, vamos siguiendo y vamos de a poquito. Sin dudas, el día del nacimiento hay felicidad. Sin dudas, el día del nacimiento hay alegría, gozo. Es algo bueno, no está diciendo que es algo malo. Pero, volvemos, no se sabe cómo va a ser la vida de ese niño, de esa niña. Eso es lo que está diciendo Salomón. En cambio, una vida ya vivida, una vida ya recorrida, una vida donde se ha forjado un buen nombre, cuando finaliza, en ese día de la muerte, es algo sumamente bueno. Porque ya está, ya le quedó ese nombre. Ya le quedó el nombre del rey Salomón como sabio. Ya le quedó el nombre del rey David como ese rey conforme al corazón de Dios. Ya está. En cambio, un niño que recién nace tiene toda esa vida por delante, pero es un día alegre, pero que no nos dice de mucho. Por eso, mejor, dice, es la buena fama que el buen ungüento. Y mejor el día de la muerte que el día del nacimiento. Ya con este simple versículo tenemos que entender algo. Salomón nos cambia la perspectiva de cómo vemos los acontecimientos de la vida. Nos cambia la perspectiva de lo que nosotros entendemos como los tiempos. Nosotros muchas veces definimos los acontecimientos de lo que nos va pasando como bueno o malo, como alegre o triste. Pero Salomón está diciendo algo más. No está diciendo que algo es bueno o que algo es malo o que algo no tiene tristeza o que algo no tiene alegría. No está diciendo eso. Está diciendo, miren que todo esto tiene que trascender, tiene que llevar a algo más, a algo que va más allá. Entonces, esto, muy difícil, muy complicado, es esta primera clave del primer versículo. No vamos a definir todo lo que viene después en bueno o malo. No lo vamos a definir como alegre o triste. Lo vamos a definir sobre cuantía. ¿Qué valor le podemos sacar a todo esto? Entonces, él dijo en el primer versículo, mejor es la buena fama que el buen ungüento. Mejor es ese día donde finaliza todo y se finaliza con un buen nombre, un buen carácter, algo vivido, algo ya hecho, ya realizado, que mejor el día de la muerte que el día del nacimiento, que todavía esa vida no se ha probado, no se ha consumado, no se sabe cómo va a finalizar. Entonces, esto, ya con el primer versículo, es la clave que nos va a desbloquear todo lo demás. ¿Por qué? Porque ahora va a venir algo mucho más difícil. Situaciones que plantea Salomón que son sumamente difíciles. Miremos el segundo punto, la situación indeseada, versículo 2, dice, mejor es ir a la casa del luto que a la casa del banquete, porque aquello es el fin de todos los hombres y el que vive lo pondrá en su corazón. Salomón profundiza aún más esta parte de este Eclesiastés proverbial
y pone a sus oyentes en el recuerdo de situaciones completamente dolorosas, como el luto, como la casa del lloro, la casa del lamento. Y digamos la verdad, esto es sumamente difícil. Es sumamente difícil ya de por sí transitar una pérdida. Es sumamente difícil esto, pero aún más es difícil ir a la casa donde están transitando en carne propia y en vivo y en directo este lamento, este pesar. ¿Por qué? Porque la muerte cambia. No solo cambia la vida de esa persona, sino que también cambia a todos a su alrededor. Naciones enteras sufren giros históricos en su historia con una sola muerte. Eso hace la muerte, eso hace el pesar, eso hace el dolor. Y Salomón está diciendo, luego de habernos dicho el versículo 1 como un, ¿cómo se dice? Como golpeándonos en la cabeza, como diciendo, bueno, miren la nueva perspectiva que les estoy mostrando. Ahora Salomón profundiza aún más y dice, mejor es estar allí, en esa casa del luto, en medio del dolor, que en la casa donde hay alegría o banquete. ¿Por qué? Dice, y nos da la razón. Miren el versículo 2, la segunda parte dice, porque aquello que, la muerte, es el fin de todos los hombres, dice, y el que vive lo pondrá en su corazón. Otra versión de las Escrituras, otra traducción de las Escrituras dice, y al que vive lo hará reflexionar en su corazón. Entonces, acá nos tenemos que hacer una pregunta, ya del vamos, ya antes de seguir, tenemos que preguntarnos y decir, ¿cuánto más buscamos los banquetes o las casas de alegría o las juntadas donde todo es jocosidad, más que el vivir situaciones dolorosas? ¿Cuánto más? Muchas veces lo pesamos, esas situaciones que son buenas, que son alegres, que son bonitas, las pesamos mucho más en nuestra balanza como para adquirir más que los otros momentos. Los otros momentos muchas veces, si tenemos la posibilidad, queremos escapar. No lo queremos transitar, no lo queremos vivir. Pero los días de tristeza profunda, donde hay dolor, malestar, situaciones difíciles de lidiar, nosotros decimos, yo no lo quiero, yo no lo quiero. Y acá está diciendo Salomón, esperen y vean la perspectiva nueva que les estoy mostrando. Mejor es aquella casa, dice, donde hay luto, que donde solo hay un banquete. Mejor es la visita a un hogar totalmente sacudido por la tragedia, experimentarlo, estar, vivir, acompañar. ¿Por qué? ¿Por qué? Uno diría, ¿por qué? ¿Salomón es cínico? ¿Por qué? ¿Salomón es cruel? No, la palabra de Dios no es cruel, es verdadera. Y nos está diciendo que mejor es transitar esas situaciones totalmente adversas, difíciles, dolorosas, porque nos recuerda ¿a qué? A los vivos, a los que quedan, lo breve, lo pasajero, que es nuestra propia vida. Y nos da de alguna manera un shock de realidad, con una necesidad inherente de vivir sabiamente, con prudencia, con temor de Dios. La fiesta aparatosa, a pesar de ser bonita, a pesar de ser linda, ¿no? La risa fuerte o algún elogio aireado que provenga de un gran banquete, no nos va a servir al fin de cuentas. En cambio, este tránsito, está diciendo Salomón, el tránsito por estas situaciones indeseadas por muchos, a nosotros que aún vivimos, que aún respiramos, lo pondremos en nuestro corazón. ¿Para qué? Para reflexionar, para meditar en que nada somos y que cuánto necesitamos de Dios. Entonces, ¿por qué el luto es mejor que el banquete? Para los oyentes de la corte de Salomón, ellos estaban acostumbrados al lujo, ellos estaban acostumbrados a la distracción, a la fiesta, ellos estaban acostumbrados a vivir ¿en qué? En una ilusión.
en una ilusión, se olvidaban de que el tiempo estaba corriendo, se olvidaban de que la vida les estaba pasando, se olvidaban de todo, incluso de Dios, porque estaban más preocupados en ellos mismos y cómo vivir la vida. Así era Salomón también. Comer algo rico, pasar un lindo tiempo, buscar quizás un buen cumplido, una buena posición. Y así la existencia se iba pasando y era efímera, era vanidad. Pero la muerte, ese destino de todos, y nosotros como aquellos que vivimos y que lo podemos poner en reflexión, en meditación en el corazón, tenemos que recordar esto: vamos a morir. En algún día vamos a morir. El luto, entonces, vivirlo, verlo, experimentarlo, nos despierta de la apatía. Nos despierta porque nos obliga a valorar ese presente que tenemos. Nos da un clic y nos da para priorizar lo que realmente tiene valor, lo que realmente trasciende, que es lo espiritual, no lo material. De alguna manera Salomón está diciendo, al pensar en este fin de la vida, el corazón del que vive se vuelve sobrio, se vuelve sabio. En cambio, en la casa del banquete, en la casa donde hay jocosidad, alegría, que el necio lo busca. ¿Y qué busca? Gratificación, diversión frívola, que solamente es un escape temporal para evitar pensar. ¿Pensar en qué? En las realidades eternas de Dios. Entonces, en ese mismo sentido, ¿me van siguiendo? Bien, en ese, ya nos dio 2 golpes Salomón, ni siquiera 2 versículos, ya nos dio 2 golpes. En ese mismo sentido, Salomón dice, versículo 3, mejor es el pesar que la risa, porque con la tristeza del rostro se enmendará el corazón. El corazón de los sabios está en la casa del luto, mas el corazón de los insensatos en la casa en que hay alegría. Mejor es el pesar, la aflicción, la pesadumbre de corazón o la tristeza que la risa. Y Salomón entonces nos termina dando otro giro más, otro giro a nuestra perspectiva de vida, a cómo vemos las cosas, a cómo las palpamos, a cómo las valoramos. Parece que Salomón, o mejor dicho, la palabra de Dios, a algún punto pareciera un poco depresiva en este Eclesiastés, pareciera sin alegría, pero hay que aclarar algo. Este pesar, esta tristeza a la que se está refiriendo Salomón en este pasaje, no es un desánimo destructivo, no es un desánimo que nos quiere destruir, que nos quiere consumir, sino que es una tristeza que es reflexiva. ¿Nunca les ha pasado quedarse pensando luego de ver algo, enterarse de una noticia mala y quedarse pensando, reflexionando, meditando? Porque las situaciones difíciles que cada uno de nosotros podemos pasar, donde hay adversidad, donde hay experiencias duras de la vida, de algún modo Salomón está diciendo, tiene un valor totalmente pedagógico para nosotros. ¿Por qué? Porque refinan el carácter, enmiendan, sanan, maduran, hacen madurar el corazón del creyente. Algo que la risa jocosa, la risa superficial jamás va a lograr. Te va a hacer pasar un lindo momento, te vas a reír, te vas a alegrar por un momento, pero reflexionar, meditar, pensar, esa risa solamente va a esmaltar los problemas. Cuando llegues a casa van a estar ahí. Entonces dice, versículo 2, una vez más, Salomón dice, mejor es ir a la casa del luto que a la casa del banquete, porque aquello es el fin de todos los hombres, ¿qué? La muerte. Y el que vive
lo pondrá en su corazón, el que vive lo va a meditar, el que vive lo va a reflexionar, ¿qué? Sobre su vida, sobre su existencia. Por eso es mejor, versículo 3, mejor es el pesar que la risa, porque con la tristeza del rostro se enmendará, sanará el corazón. A la luz de estas cosas, Salomón dice el versículo 4, y dice entonces, el corazón de los sabios, de los entendidos, de los que prestan atención a las cosas espirituales, está en la casa del luto. Algo tremendo. Está en la casa del luto. Más el corazón de los insensatos, el que no les importa ver el tropiezo y tropezar, está en la casa en que hay alegría. ¿Por qué los sabios eligen el dolor y los insensatos la alegría? Sería una de las preguntas. Porque la vanidad de esta vida, donde la realidad no se toma en cuenta y todos están en esa fantasía superflua, inútil, que no sirve para nada, y así viven y así se les pasa la vida creyendo de que están logrando cosas y al fin no están logrando nada. Salomón dice, el contraste con el dolor, con esa punzada a cada una de nuestras vidas, nos da un shock de realidad, porque la alegría por sí sola es ciega, es ingenua, es una tontería. Por eso dice, es mejor esa sobriedad del sabio que medita, que reflexiona, que pone en valor de cuantía, no si es alegre o triste, no si es bueno o malo, sino que le pone valor a esos momentos difíciles. ¿Para qué? Para crecer, para madurar, para ver a Dios en medio de todo eso y ver su gran necesidad. Eso es lo que hace el sabio en la casa del luto. Eso es lo que a fin de cuentas está haciendo. En cambio, el necio que evade esas situaciones difíciles, que no las quiere transitar, que solo escapa y que solamente busca felicidad, busca alegría, busca banquete vacío, nada se lleva. Y hay que decir algo. Y esto es de alguna manera recordatorio para cada uno de nosotros. ¿Por qué? Porque hay que decir algo, muchos de nosotros hemos sido beneficiados por momentos difíciles. Hemos sido beneficiados por momentos difíciles. ¿Cómo? ¿Cómo? Con solo meditar, con solo reflexionar cómo era nuestro estado como pecadores. Ese estado pobre, ese estado penoso, ese estado de trapo de inmundicia, ese estado donde había tristeza. Que lo único seguro que teníamos era la muerte eterna. Y allí, en medio de esa tremenda oscuridad, muchos de nosotros vimos la luz, vimos a Cristo y buscamos de Él. La palabra dice que muchas veces la tristeza produce arrepentimiento para salvación. Y nosotros, muchos de nosotros somos testigos de eso, porque hemos reflexionado en esos momentos difíciles, en esos momentos donde verdaderamente estábamos en el pozo, al fin de todo. Y ahí dijimos, no salgo. Y ahí dijimos, necesito de Dios, necesito de Cristo, necesito que me salve. Entonces, no debemos olvidar eso también, porque esa reflexión la hemos tenido en alguna parte de nuestra vida. Entonces, este Eclesiastés proverbial, de alguna manera, me pasé de tiempo, en este Eclesiastés proverbial ya vimos que Salomón fue quebrantando cada una de nuestras perspectivas de los tiempos difíciles, cómo nosotros los calificábamos, cómo nosotros lo clasificábamos en la vida y con lujos. Él nos estaba hablando y diciendo que para los que viven, para los que viven mejor es pasar por esos momentos difíciles, esos momentos de luto, porque allí saldremos más
reflexivos, más maduros, porque meditaremos sobre qué, sobre nuestra existencia, sobre nuestra vida, que simplemente sumar risas huecas que nada cambian. Entonces, ¿hay algo más difícil que pensar en nuestros días? En el fin de nuestros días, ¿hay algo más difícil que vivir el luto o los tiempos difíciles? Muchos dirían, no, ya después de esto es tremendo lo que está diciendo Salomón. Pero en esta progresión de versículos que está haciendo Salomón para sus oyentes, para los de la corte que los estaban escuchando, había algo que era mucho más difícil que el fin de su existencia, mucho más difícil que el dolor de un luto o el dolor de un tiempo difícil. ¿Y saben qué era? El consejo y la reprensión. Parece un chiste. Vamos al último punto, lo difícil. Dice versículo 5, mejor, después de todo esto, de todos estos, mejor esto y mejor aquello. Salomón dice, mejor es oír la reprensión del sabio que la canción de los necios. Porque la risa del necio es como el estrépito de los espinos debajo de la olla. Y también esto es vanidad. Parece un chiste, una exageración sin sentido que está haciendo Salomón. Después de hablar cosas realmente grandes, realmente difíciles para la vida de una persona, parece una pequeñez hablar de reprensión, ¿verdad? Parece como que no hay algo, no hay lógica. Pero lo cierto es que muy poca realidad existencial estaban teniendo los oyentes de Salomón. Ellos estaban acostumbrados a esos grandes banquetes, estaban acostumbrados a esa frivolidad, a ese reír hueco, a ese sonreír todo el tiempo. Pero no tenían un momento para meditar, ni de su existencia, ni del final de ella. No tenían ni un momento que pensar en su vida y en las circunstancias dolorosas como un luto. No tenían eso. Ellos estaban pensando en esos ungüentos finos, en esos perfumes y en esas cosas materiales con aromas exquisitos. Ellos estaban pensando en los banquetes y en toda la risa vacía. Pero imagínate recibir tremenda sabiduría de lo alto y no verla. Ellos estaban viviendo la vida de lujo. Y Salomón le estaba hablando del fin de la existencia, de un tiempo difícil. Y seguramente el semblante de ellos era, ¿y a mí qué? ¿Y a mí qué? Yo tengo todo. O ellos creían en su mente tener todo. Porque su estilo de vida los hacía tener los pies muy lejos de la tierra. Eran, de alguna manera, inconexos de la realidad. Es como los políticos cuando dicen barbaridades o afirman realidades fantasiosas, porque están desconectados de la realidad, no saben dónde viven. En ese grado de vanidad, la reprensión sabia, ¿saben qué hace? Hace comezón de oír. Por eso, en esta progresión de versículos que habla Salomón, pasa de el final de la existencia, el legado, del final de los días, del dolor, de cómo transitarlo y cómo cuantificarlo, cómo sacar provecho de esos tiempos totalmente difíciles, a la reprensión o el consejo. Pues si no, no tiene razón de ser. No podría haber una escalada mayor que eso. Por eso dice, mejor es oír la reprensión del sabio que la canción de los necios. Y Salomón aquí está proponiendo una metáfora. Mejor es oír esa reprensión, ese consejo, esa voz de los sabios con dureza, con que muchas veces te hiere, pero te hiere bien, para tu bien, que oír la canción de los necios. Esas palmaditas, esas risas huecas, esos tiempos sin fruto, que solo la vida pasa. Pasa y pasa y pasa. Porque esa canción, esa risa, dice Salomón, es como el estrépito de los espinos debajo de la olla. Y ya vamos terminando. Los espinos bajo la olla hacen una referencia. ¿Saben lo que son los espinos? Sí. Son como unas ramitas con unas espinitas
chiquititas. Imagínense prender fuego eso. Uno lo ponía debajo de la olla, lo prendía a fuego, ¿y qué pasaba? Había, ¿cómo se dice? Una explosión demasiado fuerte, muy fuerte, y brillaba muy rápido, pero no duraba nada, no terminaba de calentar, no alumbraba ni siquiera bien. Así, dice Salomón, es la alegría superficial del necio. Así es mucho ruido, pero que es vacía por dentro. En el antiguo Oriente, los espinos se encendían así, de una manera rápida. Hacían ese estrépito, ese ruido. Y parecía que uno diría, bueno, acá se viene una gran fogata, algo muy bueno, algo de lo que uno podría decir, bueno, ya está. Encontré las ramitas que quería, ya voy a tener fuego toda la noche. Pero se consumían de inmediato, casi de inmediato, sin llegar a calentar ni siquiera una olla. Entonces, la ruidosa, estrepitosa, llena de atención y vacía, risa o canción del necio que solo busca los banquetes, es solamente por un instante, es efímero, es vanidad, porque es completamente vacío, carece de sustancia real. Por lo tanto, dice Salomón, es infinitamente mejor aceptar una reprensión dolorosa, hiriente, pero constructiva de alguien sabio. Eso es lo que está poniendo la balanza Salomón. Que simplemente dejarse adular por la alegría vacía de los insensatos. Entonces, por eso, como conclusión, por eso aquí, en este giro que está haciendo Salomón en este Eclesiastés de alguna manera proverbial, con la sabiduría de lo alto, Salomón presenta temas que sí son difíciles de transitar. El luto, la pérdida, el final de la existencia, pero que son mejor que todo el bochinche, por así decirlo, que estamos acostumbrados a vivir, porque esta porción proverbial de Salomón en este libro, donde Dios nos muestra lo que debemos meditar, cómo Dios usa de esos tiempos difíciles para que nosotros meditemos, porque pensemos esto, nosotros estamos acostumbrados a medir los tiempos difíciles ¿en qué? Bueno o malo, duro, más duro, y que quede ahí. Pero acá podemos meditar, podemos reflexionar, y eso es lo que nos está invitando el Señor a hacer. Y nos enseña que verdaderamente podemos vivir esos tiempos difíciles y van a ser duros y van a chocar muchas veces con nuestra mente. Y va a ser difícil de transitar. Pero si buscamos a Dios, podremos meditar de nuestra existencia, de nuestra necesidad de Él. Y esto, tengan por sentado que no es vanidad, no es efímero, no lo vas a perder, como sí todo lo demás. Porque un buen nombre, una buena fama, también tenemos que decir esto, un buen nombre, una buena fama, solos de por sí nosotros no lo vamos a tener nunca. Una buena fama, no la vamos a tener nunca. Solo la vamos a tener siendo transformados por Cristo. Así podemos tener un buen nombre. No por un buen nombre o por una buena fama, sino por decir, mirá lo que ha hecho Cristo en su vida. Tenía una vida a la miseria. Y el Señor ha hecho un vuelco, un giro. Solamente Cristo puede hacer. Podemos meditar, esta porción nos invita a que podemos meditar en medio de estar totalmente abatidos, doloridos, caídos, porque esa tristeza nos va a servir a algunos para arrepentimiento y a otros para acercarnos más al Señor. Frente a las situaciones totalmente difíciles, a situaciones que nosotros decimos son intransitables, tenemos un modo para transitarlas. Una nueva perspectiva que no es fácil es meditar y ver a Dios. Meditar y ver a Dios en nuestra existencia, en cómo vivimos lo que vivimos, en para qué es lo que buscamos, alejándonos del ruido, alejándonos de la vanidad, alejándonos de lo hueco.
Podemos verlo de esta manera o simplemente hacer como los de la corte de Salomón, hacer oídos sordos e incrustarnos en la vanidad con esas risas necias como una pequeña llama de fuego que aparece y desaparece, que no sirve para nada, que es fugaz, que no tiene sentido. Entonces pensemos esto, en esta pequeña porción de Eclesiastés del capítulo 7, Dios me ha mostrado y te ha mostrado cómo usa Él de los tiempos difíciles. Cómo usa Él de los tiempos difíciles. Ahora, nosotros con esta verdad divina podemos meditar, podemos reflexionar. Entonces, busquemos de Él. Nos queda esto, buscar de Él. No nos queda otra cosa. Mejor es, dice, el día de la muerte que el día del nacimiento. Mejor es el pesar que la risa. Mejor es oír la reprensión del sabio que la canción de los necios. Mejor es los tiempos difíciles para que nuestro corazón medite, para que nuestro corazón reflexione, en vez de quedarnos en el vacío de la vida y que la vida corra y corra sin sentido. Busquemos de Dios en los tiempos difíciles, busquemos de Él y meditemos en sus verdades, cómo podemos crecer, cómo podemos madurar, cómo nos puede ayudar. Sí, ¿va a ser difícil? Sí. ¿Va a ser triste? Sí, muchas veces. Pero al fin y al cabo podemos sacar un provecho, un valor a esos tiempos.